No endurezcan hoy vuestro corazón. Escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, esté escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este jueves eucarístico de la 33ª semana del tiempo ordinario, que ya está por concluir. El domingo que viene será el último domingo del año litúrgico. Celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y el subsiguiente sábado habrá acabado el año litúrgico. Y de alguna manera completaremos un año, un ciclo en que giramos alrededor de Jesucristo, contemplando la revelación de qué grande e inmenso es el amor de Dios y de quién somos nosotros. Jesucristo nos revela esa verdad. Mientras que no contemplamos a Jesucristo, no descubriremos quién es Dios, no descubriremos quién somos nosotros. Y tendremos un año perdido si es que no descubrimos esa verdad. Pero algunas personas pueden creer, pero yo ya la sé, estoy tranquilo. Y es que no es un conocimiento meramente intelectual, es vivir según la voluntad de Dios. Y eso es lo que de alguna manera se nos presenta. Jesús está ya en las puertas de Jerusalén, va a Jerusalén para ser inmolado en la cruz. Pero cuando ve la ciudad santa desde el Monte de los Olivos, ve la ciudad de Jerusalén, Jesucristo llora. Y llora y dice simultáneamente estas palabras: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Y lo que uno ve es que efectivamente ese llanto de Jesús no ha cesado, porque la nueva Jerusalén, que es la ciudad, el nuevo pueblo de Dios, tampoco lo entiende. El mundo tampoco entiende lo que conduce a la paz. La gente no sabe lo que conduce a la paz. Y el que nos conduce a la paz es Jesucristo. La paz es la persona de Jesucristo. Sin Jesucristo yo no tengo paz. Y entonces una y otra cosa me van a perturbar. Y por eso el Señor sabe que nosotros no lo acogemos. Y por eso llora por cada uno de nosotros. Así como lloró al ver al hijo de la viuda de Naín, así como lloró al ver a Marta y a María llorando por su hermano Lázaro. Y ese llanto de Jesús que se
produjo también en Getsemaní, es un llanto por nosotros porque nosotros no encontramos el camino que nos conduce a la paz. Y claro, uno escucha o puede decir estas palabras y no alcanzamos a entender toda su profundidad. Tratemos brevemente de explicar qué significa eso. Yo tengo paz cuando estoy con Cristo. Y yo estoy con Cristo cuando la voluntad de Cristo y mi voluntad se allana a la del Señor. Y entonces tengo paz. Pero cuando mi voluntad se revela, es rebelde, incluso de repente ni cuenta me doy, yo no voy a tener paz. Y me voy a dar cuenta que no tengo paz porque voy a andar inquieto, sin saber con quién estoy peleando, y voy a andar dividido y peleado con los demás. Y eso ocurre, yo diría, en la inmensa mayoría, si no es en la totalidad de las personas. Entonces la paz del Señor es que nuestra voluntad y la voluntad de Él sean una. Y la voluntad de Él es que amemos como Él nos ama, que nos perdonemos como Él nos perdona. Esa es la voluntad de Dios. Alguna gente que no quiere escuchar al Señor, entonces cree que la voluntad de Dios es hacer cosas para el Señor. Y entonces hace cosas, hace devociones, hace cosas dentro de la iglesia y dice, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy cerca del Señor. Es un error. Están ciegos. No encuentran la mirada del Señor, porque el Señor mira a Jerusalén y llora. Igual nos mira a nosotros y llora. Pero si nosotros nos cruzáramos con la mirada del Señor, entonces nosotros entenderíamos lo que nos conduce a la paz. Y no buscaríamos la paz en acuerdos, en pactos meramente humanos y meramente temporales. Cuando Jesús va camino a la cruz, se encuentra gente que llora, unas mujeres. Lloran. Representa de alguna manera a la iglesia que todavía necesita ser purificada. Y Jesús les dice a esas mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos, porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué será del árbol seco? Y entonces nosotros tenemos que comprender que Jesús reina en la cruz, que Él ya venció, que nos ofrece ese reino. ¿Cuándo nos lo ofreció? El día de nuestro bautismo. Cuando nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios, cuando recibimos los dones de la fe, la esperanza y la caridad, que nos hace capaces de seguir al Señor, de escucharlo y de amar como Él ama. Pero esas vestiduras las manchamos en medio de este mundo y sus seducciones, porque creemos que sabemos más. Y el reino de Dios es un reino de un pueblo sacerdotal, hemos dicho en el Salmo, porque todos los bautizados en el sacerdocio común, todos somos sacerdotes, todo bautizado. Y lo propio del sacerdote es que ofrece sacrificios. Y el sacrificio no es, entre comillas, hacer penitencia, caminar descalzo. El sacrificio es dejar que Dios me santifique. Y yo dejo que Dios me santifique cuando firmo la paz con el Señor. Ya le digo, no me voy a rebelar contra ti. Ya no me voy a confundir creyendo que el problema son otras criaturas humanas.
que si esta persona, que si la otra, que si este político, si este gobierno, si este sistema, si tuviera más dinero. Ya me doy cuenta que el problema no está afuera. Me doy cuenta que el problema está en mí, en mi decisión, que no quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces, en algún momento me tengo que dar cuenta. Cuando Jesús estuvo en la cruz, algunos se dieron cuenta. María era la única que lo tenía claro. Los discípulos lo habían abandonado. Estaban los que se burlaban de Jesús y 2 hombres crucificados junto a Jesucristo. Uno de ellos también se burlaba. Bájate y bájanos. No querían la cruz. Pero otro le dice, acuérdate de mí. Y apenas escucha el Señor esas palabras, le dice, hoy estarás. Ese hombre hizo la paz con Dios. Se dio cuenta que Jesucristo en la cruz era el Mesías, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce reinando en la cruz. Esa verdad está cerrada a nuestros ojos. Esa verdad es la que ha revelado Jesucristo. Esa revelación es ese libro con esos 7 sellos. Solo lo puede abrir ese cordero degollado. Ese cordero degollado es Jesucristo, vencedor de la muerte, resucitado y glorioso, que se va a entregar a nosotros una vez más en esta Eucaristía. Pero esos libros es la liturgia de la palabra, esos sellos es la explicación que el Señor nos hace para que podamos escucharlo y entender lo que no entendemos, para abrirnos los ojos, para que podamos hacer su voluntad. Y el único que puede abrir esos sellos es Jesucristo, el Cordero degollado, en pie, vivo, porque Jesucristo resucitado no muere más y Él sigue llorando por nosotros, porque nosotros no queremos entender el camino de la paz. Y por eso, al fin del año litúrgico, pocos días antes de celebrar la solemnidad de Cristo Rey, nosotros podemos decir, Cristo reina, pero de labio para afuera, y se convierte en una burla al Señor, igual que esos que están al pie de la cruz. Porque esos que están al pie de la cruz somos con nosotros, los que venimos a misa, celebramos misa, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y entonces si decimos, eres rey, pero no queremos hacer su voluntad, nos estamos burlando de Él. Como esos espíritus inmundos que cuando Jesús entra a la sinagoga y les dice, sabemos quién eres el santo de Dios, pero no quieren hacer su voluntad. Y entonces nosotros engañados podemos pasarnos la vida en misa golpeándonos el pecho, pero no queremos hacer la paz con el Señor. No queremos hacer su voluntad, no queremos amar, no queremos perdonar. A veces ni siquiera nosotros mismos nos queremos perdonar, porque andamos anclados en las culpas del pasado. A veces tampoco queremos perdonar a las personas que peregrinan con nosotros, a los miembros de nuestra familia, porque creemos que nosotros sabemos mejor que Dios cómo tienen que ser las cosas. No nos damos cuenta que Él es el Rey y queremos usurpar su trono como Herodes. Y entonces decimos, estos no, estos sí. Y no nos damos cuenta de la soberbia que hay en nuestro corazón. Y por eso en estos días es un tiempo de conversión. Es la hora, si al menos hubiera reconocido la visita. El Señor nos visita en sus sacramentos. ¿Cuántas personas en su momento de desesperación reciben los sacramentos del Señor? Dicen que van a hacer propósitos, no los cumplen. Apenas pasan sus problemas temporales, dicen ya no necesito. Yo ya nuevamente me puedo olvidar de Dios.
ya puedo hacer mi voluntad. No se arrepienten, y si se arrepienten no se convierten y vuelven a caer en los mismos pecados. Y es porque en el fondo de nuestro corazón no estamos siguiendo al Cordero, estamos siguiendo a los enemigos del Cordero. Y por eso, queridos hermanos, el Señor año tras año nos regala este tiempo de gracia, que es este kairos, que es la vida presente. Pero esta vida presente no es interminable. Un día va a acabar y nadie sabe cuándo. Y entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Ayer pedí en la misa por una persona joven, saludable, aparentemente no tenía ningún problema de salud. Se va a descansar como todas las noches y en la mañana lo encuentran muerto. Y eso no es un caso aislado, es muy común, pero nosotros creemos que somos dueños, creemos que tenemos el control y los ruidos de este mundo nos impiden escuchar al Señor. Pero los ruidos de este mundo no solo están fuera, le decía yo a otra persona, los ruidos de este mundo están dentro de nosotros. Y por eso es que el Señor, que ha abierto los sellos de ese rollo, que nos explica las Escrituras y que parte para nosotros el pan y que se manifiesta, viene una vez más, manso y humilde, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decidamos si queremos seguir igual calentando las bancas o queremos hacer la voluntad de Dios. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, empecemos el combate contra nuestra propia rebeldía, el combate contra nuestros egoísmos, soberbia, orgullo, y pidámosle al Señor que nos cure para que tengamos vida y vida en abundancia. Que nuestra Madre Santísima, San José, su castísimo esposo, nos ayuden a entender. No vamos a ver con detalle en estos días que faltan hasta el fin del año litúrgico la enseñanza de qué significan cada uno de esos sellos y qué desencadena cada uno de esos sellos en la revelación. Pero brevemente, los primeros 4 sellos son los jinetes del Apocalipsis, como se llaman. Y el primero es el jinete blanco, es Jesucristo, al quien tenemos que seguir. Y si no lo seguimos, hay otros 3 jinetes, porque si no seguimos a Jesucristo, estamos siguiendo a los otros 3 jinetes, que son de la destrucción, de la muerte y del mal. Y después habrá un 5.º sello, donde se mostrará ya el designio de los mártires que han dado testimonio y que claman: ¿hasta cuándo, Señor, hará justicia? Porque esos mártires del cielo quieren que se haga justicia y se tome venganza. Pero la justicia de Dios es el perdón. La venganza de Dios es la conversión, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y no nos podemos pasar año tras año sin arrepentirnos sinceramente y sin la conversión, que es gracia de Dios. Pero después de ese 5.º sello aparecerá ya el 6.º sello, el penúltimo, donde aparecerán los ángeles con las trompetas, porque ya será el tiempo inexorable. Y ese tiempo, nos presentaba el Señor el domingo, tiene sus signos y hará que seamos confundidos. Por eso este es el tiempo de salvación. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que no esperemos a que se abra el 7.º sello, porque cuando se abre el 7.º sello,
ya no habrá tiempo. El mundo, como nos dice el Señor en el 6º sello, en este mismo libro del Apocalipsis, se esconde de Dios. No quiere ser visto por Dios. No quiere ver la mirada del Señor y sus lágrimas. Como Caín, como Adán y Eva en el paraíso, se escondían de Dios. No soportan la palabra de Dios, no quieren la verdad. No quieren el camino porque han escogido el camino de la perdición. Y el Señor, vencedor de la muerte, nos vuelve a enviar su palabra de vida para que podamos empezar de nuevo y tener vida y vida en abundancia. Que el Señor misericordioso se apiade de todos nosotros, ahora que viene manso y humilde para ofrecernos una vez más su misericordia y su perdón. Que así sea.